Bueno, y en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Consejo Ciudadano ha apoyado a 119 mujeres del país y del extranjero, principalmente con ayuda psicológica y jurídica. De acuerdo a los reportes, se ha identificado que gran parte de la violencia de género se presenta en los espacios privados y los perpetradores son personas muy cercanas a las víctimas. En delitos digitales, el 65% de los más de 7,000 reportados entre el 2021 y febrero de este año son en contra de niñas o de mujeres. Y justamente hablando sobre todo este tema, previo al día de mañana, está aquí con nosotros para hablarnos sobre las acciones que promueve el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, pues para dar atención a todas las mujeres víctimas de violencia. Ya lo sabe, agradezco mucho que se encuentre con nosotros el consejero presidente Salvador Guerrero Chipas. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenos días. Mucho gusto, Ana Laura, Liliana, encantado. Son 119,000 reportes los que 119,000, de enero del año pasado a esta fecha, y enfatizamos el tema de la dimensión de seguridad en Internet, que hemos encontrado 7,000 reportes donde hay el tema de sextorsión, abuso, hostigamiento y otros asuntos que hay que denunciar, que hay que combatir. Y ojalá, a propósito de este incidente que están mencionando en el Estado de México, entendamos que la violencia sigue ahí. Hay entidades como el Estado de México que tienen un rezago muy importante que hay que atender, y otras que tienen un avance muy importante como la capital nacional, que me parece que es un ejemplo de coordinación de lo que está ocurriendo, pero hay que estar atentos porque esto es un asunto permanente que hay que sostener a lo largo de todos los días. Oye, pero sí realmente hablábamos hace rato sobre, después de la alerta de género, qué es lo que ha pasado, al menos por parte de las cifras, podría ser como oficiales, las que de repente no tienen a la mano. Este año empieza con un número de feminicidios realmente elevado. En comparación a enero del año pasado se registraba 1, ahorita enero registró 6. Las violaciones contra las mujeres han aumentado exponencialmente. O sea, preguntaba hace rato a la secretaria, pero en esta parte más social contigo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Qué es lo que está pasando con las autoridades y después de esta alerta de género? Bueno, me das oportunidad de responder con precisión. Primero, nosotros ya estamos en una mesa de coordinación con la Secretaría de las Mujeres, la Fiscalía General de Justicia, el Gobierno de la Ciudad de México, el DIF nacional, el DIF local, inclusive autoridades federales. Y en el caso de violación, efectivamente, como en el caso de feminicidio, hay un cierto repunte atípico, lo llamó la propia fiscal, en enero y febrero. De otro lado, hay que decir que tenemos reportes en el Consejo Ciudadano de violaciones que se reportan desde el pasado. Digamos que tenemos los datos que nos indican que 35% de las violaciones reportadas en el último año y medio provienen de años tan lejanos como 1963. Son mujeres que por fin pudieron hablar del tema. Exactamente, que quieren hablar del tema, que hay un ambiente por movilizaciones, por la apertura del Gobierno de la Ciudad de México, por la apertura de la Secretaría de las Mujeres, por otras, pero también por un empoderamiento de las mujeres que dice hasta aquí. Entonces yo creo que es un conjunto de elementos que nos permite visibilizar como nunca antes. Yo nunca afirmaría que ahora hay más violencia que en los tiempos de Pedro Infante o del Indio Fernández u otros, ¿no? Porque ahí el machismo estaba convertido en una plástica y una estética hasta cinematográfica. Entonces sí hay un avance en términos de que se visibiliza, que hay más datos y que también hay, inclusive este programa sería imposible imaginar que hubiera 2 conductoras predominando en un noticiero tan importante, que son ellas las figuras líderes y que estén hablando y conduciendo. Me parece que eso es algo que ha cambiado en los últimos 25 o 30 años. Salvador, el año pasado estábamos aquí justamente en estas mismas fechas hablando acerca de la violencia en contra de la mujer y nos decías que en el año pasado había predominado el tema por la pandemia, la violencia digital. ¿Cómo es que vamos o cómo es que podemos nosotros hoy en día ver la violencia que se está ejerciendo en contra de las mujeres? ¿Ha cambiado? Yo creo que aquí tenemos en estos 2 años un clarísimo desplazamiento hacia el mundo digital de aquellos que son perpetradores de delitos, incluidos los que tienen que ver con las mujeres y las 6 violencias que establece la ley. Algunos datos. En sextorsión tenemos 4 reportes de mujeres por cada 1 de hombre. Ahí está muy claro. En ciberacoso, 3 contra mujeres contra 1 de hombre. En fraude de aplicaciones de préstamos, 2 contra mujeres contra 1 de hombre. En estafas amorosas también 2 contra mujeres y 1 de varón. Y en términos generales también de estos 119,000 datos que nos indican el tema de fraude, el tema de extorsión, el tema también de robo de identidad, así como algunas de las violencias. La más importante es la violencia psicológica, alrededor de 80%, y la violencia física, alrededor de 72%, en aquellos reportes que ya hablan de violencia familiar y de género. En lo doméstico
doméstico. Y algo muy importante que tú decías, Liliana, que es el asunto de reconocer que el perpetrador casi siempre es alguien muy cercano, conocido. En el caso de violaciones, el 80-90% es una persona conocida. En el caso de violencia sexual, física, económica, patrimonial, 90-95% es alguien de la casa, es decir, del espacio privado. Hay que mejorar la posibilidad que tenemos para que sea denunciada y para que intervengan también las autoridades. Ahora, también ustedes tienen datos acerca de la violencia en contra de las mujeres, pero hablando de las pequeñitas. Así es, sí estamos preparando precisamente para abril, que es el mes de la infancia, de las niñas y los niños, un reporte sobre eso, y sí hay un segmento muy importante. Nosotros tenemos 1/3 de la población femenina que indica que hay algo de violencia o que alguien en su nombre lo reporta al Consejo Ciudadano. Entre los 12 y los 15 años es alrededor del 16%, pero les prometo un reporte iniciando el mes de abril donde vamos a detallar el tema de niñas, niños y adolescentes. Oye, también con el tema de estas nuevas modalidades, un poquito en lo que decía Ana, ¿cómo se ha visto la evolución del tipo de violencia hacia las mujeres debido de la pandemia? Insisto, es un poco en lo que decía Anita, pero ¿cuál ha sido la evolución? ¿Cómo lo has visto tú? Incluso hasta en el ánimo de las mujeres a decir, ya párale, por favor. Bueno, en este reporte que nosotros estamos presentando indicamos que una serie de estrés convergentes impactó la situación económica y también emocional de las mujeres. Estuvo el tema de la pandemia, estos casi 22 años, estuvo el tema del alejamiento de la escuela, lo cual implica más trabajo en la casa, el tema de mayor trabajo en la casa, el tema también del desempleo, el tema del ya existente asunto de la correlación que existe entre la violencia doméstica y el confinamiento, es decir, a mayor confinamiento, mayor violencia doméstica. Así que durante 2 años tuvimos cuando menos 6 meses entre el 2020 del inicio de la pandemia hasta este momento en que se multiplicó por 10 el número de reportes que señalaban violencia de género o familiar, con esta convergencia de estrés, con esta convergencia de presiones y de variables. Oye, perdón. No, perdón. Ahora, hablas de reportes y me llama mucho la atención que hablamos solo de reportes, pero no de casos que sí hayan llegado a agarrar a la persona que violó a fulanito perenganita, que lo hayan sentenciado y demás. Ahí cómo vamos, porque la gente dice, ok, yo me arriesgo después de que me abusaron sexualmente a ir a levantar una denuncia con todo lo que esto implica, hablando también psicológicamente, y de ahí ¿qué pasa? Bueno, en principio hay que decir que prácticamente 1 de cada 10 casos se convierte en carpeta de investigación, y cuando ya está la carpeta, 1 de cada 100 casos se convierte en sentencia, precisamente cuando vamos a algunos temas de la violencia familiar, que insistimos son 6 tipos de violencia. Entonces, si hay un tema también de arrepentimiento, hay temas de consideración, porque la persona dice, si mi hijo es el agresor, si la expareja, si el esposo, si el que es ahora el padrastro de la niña, que con alguna frecuencia aparece en los reportes como agresor, si yo lo denuncio, tengo riesgo de más violencia, tengo riesgo de mayor riesgo económico, tengo riesgo de mayor violencia contra los menores. ¿Qué es lo que debo de hacer? Y en muchos casos desiste. Nosotros le llamamos a denunciar, les decimos que hoy mismo la Fiscalía General de Justicia este día lunes informó que tiene de 136 a 200 medidas de protección diarias. Eso es algo muy importante. Las medidas de protección pueden consistir en una orden de restricción respecto del agresor, o pueden consistir en que el agresor es expulsado de la casa. Pero para eso sí hay que empoderar, y por eso qué bueno que ustedes están aquí, que son mujeres que comprenden esta lógica y que están planteando que hay que promover la denuncia, hay que promover el empoderamiento de las mujeres, porque aunque tenga algunas deficiencias el sistema, que estamos sobre ello en colaboración con el gobierno de la ciudad que encabeza la doctora Shema y con la fiscal Ernestina Godoy, con la secretaria de las Mujeres Ingrid Gómez, con todos ellas, nosotros estamos planteando que hay que empoderar, que hay que denunciar y hay que dar seguimiento para que las personas que son víctimas sepan que hay ese respaldo. Pero insisto, sí hay muchos desistimientos. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, estando con nosotros. Y te comprometo para que en abril nos enseñes ese informe que a ver nos interesa muchísimo. ¿Puedo decir el teléfono rápido? Por favor. 5533, ahí estáis. También es un WhatsApp para atender 24/7 de manera gratuita desde el Consejo Ciudadano. Ahí lo tiene. También tiene la página que está apareciendo en estos momentos. Ya lo sabe, por favor, no hay nada mejor que acercarse al Consejo. De verdad, lo van a ayudar, van a acompañarte en esto que estás pasando. De verdad, muchísimas gracias. Como siempre, Salvador. Gracias a ustedes.